Buenas noches de jueves. Noche de jueves, noche de Agenda 3. Acaba de finalizar el noticiero y en Misiones 4 comienza el espacio de Agenda 3 en este jueves 20 de agosto. Volvió el frío, Misiones. ¿Ya se habían acostumbrado? ¿Habían puesto el ventilador? ¿Prendieron el aire? No. Fue apenas un espejismo de un par de días, porque volvió el frío y por unos días aparentemente se queda. Aquí estamos para compartir con ustedes el capítulo número 18 de esta nuestra primera temporada de Agenda 3 en el canal líder de la provincia de Misiones, Misiones 4. Quien les habla, Marcelo Teles, va a presentar al resto de los integrantes de nuestro equipo de trabajo que hacemos lo posible por hacerle llegar este programa con mucha información. Y hoy siempre parezco vendedor de colectivo que siempre vende lo mismo. No, cada vez hay notas más importantes, temas que son de muchísima trascendencia y los tratamos de tocar y hay muchas cosas que quedan afuera, lamentablemente. Por eso, en la producción periodística, Daniel Barrios, que en un rato estará con nosotros, en esta noche, en el último bloque, vamos a hacer el bloque internacional, junto con Daniel Barrios. La productora ejecutiva Mara Sepúlveda ya se agarra la cabeza porque dice que ya me empecé a pasar de los minutos establecidos y nuestro director y editor Bernardo Torres al frente de las cámaras, las luces, la edición y todo lo que estamos haciendo desde Oberá, desde la capital del monte, aquí transmitiendo en este producto de la cooperativa de comunicación El Trillo. ¿Cómo será este jueves? Bueno, empezaremos como siempre con el bloque nacional, después el bloque de la Tierra Colorada y en último lugar hoy estaremos con el bloque internacional. El bloque nacional es un tema muy duro y es un tema de la realidad que no se tiene que dejar pasar y que hay que abordarlo permanentemente. Mirar donde duele es el título. Y vamos a estar hablando de los suicidios en Argentina. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué está pasando? ¿Qué es lo que nos importa siempre poder hablar y compartir? En el caso del bloque de la Tierra Colorada, patitos en fila hemos dado en llamar el bloque de hoy y tiene que ver como cuando se ordenan los patitos atrás de la pata y que van nadando juntos, caminando juntos. Bueno, se están ordenando los patitos legislativos en el movimiento, que no sabemos, misionerismo, movimiento, ¿cómo se llamará? Ya veremos. Pero vamos a estar hablando de los últimos movimientos de la política del oficialismo, ahora sí declarado oficialismo de la provincia de Misiones. Y en el último bloque, en el internacional, vamos a estar con última información de un caso que está conmoviendo a varios países a la vez. Nosotros hablamos en el segundo capítulo, si yo no me equivoco, de este año de Agenda 3, de aquellas cuentas de fake news y cómo se utilizaban las redes y demás. Bueno, el mago de las redes resulta ser que ahora está detenido en Bolivia, porque el título es La derecha mata. Así que vamos a estar hablando de Fernando Cerimedo y vamos a estar contándoles algunos detalles que no se están todavía develando. Con esta presentación hecha, nos vamos a la presentación del bloque nacional y comenzamos a mirar donde duele. Comenzamos el bloque nacional y así como lo dice su título, mirar donde duele. Recién estábamos con una breve introducción de sobre qué estaremos hablando, dónde duele y hay que mirar o no. Vamos a hablar de algo que cuesta nombrar y que en la Argentina de hoy mata más que el delito y los accidentes de tránsito juntos. Repita muchas veces en su cabeza esto que va a estar escuchando hoy.
porque realmente no tiene todavía la trascendencia ni la divulgación que merece. No es una nota más, no es una nota de color. En el año 2025, el año pasado, las cifras oficiales que brinda el Ministerio de Seguridad habla que en la Argentina fueron 5.209 personas las que se quitaron la vida. Es el número más alto desde que hay registro. Esto indica un 22,6% más que el año anterior. Y estamos hablando de registros del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Salud, bien, gracias. Este es un tema de salud y es un tema de salud mental. Para que nosotros entendamos un poco qué es lo que está pasando con la tasa. La tasa es la cantidad de muertes cada una cantidad de habitantes. Se mide siempre cada 100.000 habitantes. La tasa nacional llegó a 11,8 personas cada 100.000 habitantes que se quitan la vida. Y a nivel mundial, según lo indica el organismo del cual la Argentina se retiró, la Organización Mundial de la Salud, 9,1. Estamos 2,7 porcentuales más arriba que el mundo en general. Hay un informe que preparó Telesur en dos partes. Uno fue en el mes de diciembre del año pasado y otro fue el mes pasado. 6 meses de diferencia. Vamos a escuchar el primero y después vamos a avanzar con el otro y vamos a repasar estas cifras. Primero presentamos qué es lo que decía el periodista argentino de Telesur en diciembre del 2025. El suicidio adolescente en Argentina es un tema de los que se susurran de lado y es casi un misterio. A veces una noticia, a veces algún conocido que conoce a alguien. Ahora se acabó el secreto. Un informe oficial del Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial da una cifra de espanto. En Argentina se suicida a un adolescente por día. Salimos a buscar las razones posibles. Yo veo que los adolescentes llegan con cada vez menos posibilidad de elaborar las cosas que les van pasando, digamos, como si lo simbólico se hubiese achatado. Hay chicos, el otro día me decía una chica, por ejemplo, que ella está con el celular como, no sé, 8, 10 horas por día, por ejemplo, ¿no? Sin contar el tiempo que está en el colegio, con lo cual es todo el día. Sin duda, una situación de este tenor es multicausal, pero vamos poniendo el foco en algunos aspectos. Es un panorama muy complejo en relación a la salud mental el que atraviesa la adolescencia en nuestro país hoy en día. Se encuentran muy aislados, ¿no? Si bien van a la escuela, algunos tienen otras actividades extracurriculares, pasan mucho tiempo solos en sus casas, conectados con los celulares, pero a la vez solos, con acceso a un montón de información que no terminan de comprender, a las redes sociales y al consumo permanente de estándares de belleza, de cómo se vive la vida, cómo hay que ser, que son inalcanzables y eso genera ansiedad. Aquí también el gobierno del presidente Javier Milei recorta y hace silencio. La salud pública está completamente vaciada, sin posibilidad de respuesta frente a estas problemáticas. Hubo toda una cuestión de recorte de las residencias en salud mental y transformación en becas que hace que los profesionales muchas veces no puedan seguir trabajando en el sistema público. Si el dato de los suicidios impacta, el de intentos de suicidios y los daños autoinfligidos impactan mucho más. Llegan muchos chicos con autolesiones, frente a la primera frustración se lastiman o rompen o dejan de hacer. Hay que estar muy atentos a señales de alarma, ¿no? Que pueden ser lesiones previas, autolesiones previas, consumo de sustancias desmedido, trastornos de la conducta alimentaria y de la imagen corporal, tanto en varones como en mujeres. Se observa un incremento. Argentina es uno de los países que más presión social tiene sobre la imagen en Latinoamérica y eso influye en los adolescentes. El tejido social se rompe desde lo económico y esto no ayuda. Yo encuentro padres que están como muy atravesados por la necesidad, por salir a ganar el peso, por trabajar, padres que trabajan muchas horas, que no llegan. Además, las familias están mucho tiempo fuera de casa porque tienen que trabajar jornadas muy largas, entonces no hay ninguna socialización tampoco de eso que se consume en soledad
para pensarlo, para reflexionarlo críticamente. Y entonces todo eso empieza a generar cuadros de salud mental que son muy complejos. Preguntamos cuál sería el camino para prevenir. La psicología arrima una respuesta que colabora. Primero, no hay que tener miedo de hablar sobre suicidio. El dolor psíquico, lo ideal sería atravesarlo de otra manera, con otros, compartiendo con otros, hablando de lo que pasó, elaborándolo. Hablar sobre suicidio es fundamental. Desde Buenos Aires, para Telesur, Fabián Restivo. Ahí estamos escuchando recién el informe del colega Restivo, con la participación de 2 especialistas y los números que les decíamos. Desde el año 1990, entre el año 1990 y el año 2016 se triplicó la cantidad de suicidios. Golpea sobre todo a los más jóvenes. Desde el año 2022 es la principal causa de muerte entre los 15 y los 24 años. Entre los 25 y 34 años ha sido en este año 2026 también la principal causa de muerte. El estudio que habla de UNICEF de la triplicación de la tasa de suicidios entre el 90 y 2016 es indicador de algo, evidentemente, porque ya pasamos varios años de los 90. En este momento, en Argentina, 8 de cada 10 víctimas de suicidio son varones. La mayor concentración está en esta franja entre los 18 y los 34 años. Y las provincias que tienen las tasas más altas en el año 2025, porque esto se mide por año, son 3. Entre Ríos, San Luis y Salta. Mencionaban los especialistas, no hay una sola causa, hay una multicausalidad. Y dentro de esa multicausalidad no está de más pensar cómo salimos de la pandemia, porque estamos hablando que estos números se acrecentan a partir de 2022. Vamos a escuchar ahora este otro informe que hizo el mes pasado, también nuestro colega de Telesur, el periodista Restivo, y cómo aumentó en este año esta situación. ¿Qué tal por allá? Bueno, en Argentina vuelve a sonar por tercera vez en lo que va del año el aumento en los casos de suicidio. Esta vez las alarmas las da el Centro Epidemiológico, dependiente del Ministerio de Salud de la República Argentina. Los suicidios en lo que va del año, en el último mes, han aumentado un 51%. Esto quiere decir que la media es de 140 suicidios. Está en más de 200. Esto es algo que ha venido subiendo permanentemente desde noviembre del año pasado. Esto da cuenta de una situación social, económica, en general insostenible. Se sabe que hay otras causas también que se suman, pero bueno, la situación no ayuda. De hecho, quien ha hecho también sonar las alarmas ha sido un general, el general Milani, un general argentino, que acaba de decir que en las Fuerzas Armadas se cuentan desde principio de año 95 suicidios de personal de la fuerza. ¿A qué lo atribuye él? Bueno, a que el 75% de las Fuerzas Armadas tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza, lo cual es muy grave, y entre otras cosas, algo que habíamos informado hace cerca de un mes y medio, que la falta de presupuesto también, que el presidente Javier Milei también le asigna a las Fuerzas Armadas, hace que tengan que volver a sus casas, que vivir de préstamos, que meterse en deudas, estas deudas que también habíamos comentado, que es usan la tarjeta de crédito para comer, tienen que sacar un préstamo para pagar la tarjeta, y esto produce una sensación de ahogo económico. Entonces, es una situación realmente extrema. Está no solamente por encima de la media, la cantidad de suicidios que se acumulan esta vez, de la media de lo que se conoce como cantidad esperada, sino que además es un aumento histórico. No hay registro en Argentina de esta cantidad de suicidios mensuales. Definitivamente la situación económica y social en Argentina impulsa, infelizmente, a mucha gente, en el caso de no encontrar soluciones,
a una solución de tipo dramática, no sé si llamarlo solución, disculpen ustedes. Es una nota muy dura, es una noticia muy dura de dar. Saber que los argentinos se están suicidando. Esto es así y esto es oficial. Es un informe del alerta epidemiológico del Ministerio de Salud de la República Argentina. Esto es lo que tenemos hoy. Apareció finalmente el Ministerio de Salud con este informe del cual el colega de Telesur, Restivo, estaba dando cuenta. Y la alarma no es menor. ¿Por qué hablo del Ministerio de Salud? Uno dice, bueno, el Ministerio de Salud, ¿qué importancia tiene? Si los hospitales en Misiones son de la provincia, si cada provincia tiene su sistema propio de salud, si hospitales nacionales hay pocos, justo. El Bonaparte de salud mental que está en Buenos Aires, el Garrahan en Aedo, está el hospital de Aedo. Pero un Ministerio de Salud de la Nación dicta políticas públicas nacionales y lineamientos. Por eso nos referimos a la Organización Mundial de la Salud, porque dice la Organización Mundial de la Salud que el suicidio puede prevenirse. ¿De qué manera? Hablando. Y ahí va una para nosotros, los comunicadores. Durante mucho tiempo existían algunos mitos urbanos que no había que hablar porque si uno hablaba lo que hacía era estimular a que otro joven o que otra persona tomara el mismo camino. Bueno, los especialistas dicen que no, porque lo que hay que buscar son las señales. Estaban hablando las dos especialistas que hablaron primero acerca de las autolesiones. El tema de que los chicos se aíslen. Y todo esto es lo que tenemos que hablar. Y para eso hay políticas públicas, por lo menos en la provincia de Misiones, desde el año ya 2024, se creó una comisión provincial de prevención del suicidio. Hay un número para llamar que está ya publicado, ahí lo tenemos. Tiene que ver con que es el 3765 48.000, es de Posadas. Es la línea de atención y prevención de 24 horas que tiene el IPS y que no solamente atiende a los que son afiliados. Después hay otros números nacionales y esto es lo importante, poner el tema arriba de la mesa. No vamos a entrar en ningún caso particular, no vamos a profundizar en detalles. Tenemos algunos temas más para hablar en las conclusiones, pero de esto hay que seguir hablando. Cuando nosotros decíamos que hay que mirar a dónde duele, es que hay que prestarle la atención que corresponde. Finalizamos el bloque nacional, nos vamos ahora al bloque de la Tierra Colorada. Vamos a ver cómo se pusieron en fila los patitos. Bloque de la Tierra Colorada. Y el título dice, patitos en fila. Vieron que la naturaleza es sabia. Y los patitos siempre van atrás de la mamá. Por seguridad, por naturaleza misma. ¿Quién va a saber? Porque ¿quién le preguntó alguna vez a un patito cómo hace para estar tan exactamente atrás uno del otro? Bueno, hay que preguntarle cómo en tan poco tiempo tantos patitos se alinearon detrás de el gobernador Hugo Mario Pasalacqua. Porque hubo algunas definiciones, pero la verdad, hacia la sociedad misionera todavía nada. Está bueno el discurso que tuvo el 17 de agosto el gobernador de la provincia, pero la verdad que esto parece más hacia el adentro y hace falta explicaciones hacia el afuera. Primero fueron los legisladores provinciales y se siguen alineando, porque hace poquito el diputado Horacio Martínez, diputado provincial que estaba en Encuentro Misionero, se sumó a el Movimiento por lo que Viene. Y a nivel nacional se rearmó todo, porque Oscar Herrera Aguada ahora es el que encabeza la bancada del Movimiento por lo que Viene. También pasó en el Senado,
Pero, ¿por qué no le pedimos que nos lo explique directamente Oscar Herrera Aguad en una entrevista que le hicieron el viernes de la semana pasada, en donde todavía faltaban definiciones que se fueron dando en los últimos días pasados, entre martes, miércoles? Habló con Alicia Rivas, nuestra colega del programa Otro Aire, en la FM 98.7, que es la radio de la UNAM. Escuchamos lo que decía Oscar Herrera Aguad. Oscar, una semana interesante, decías. En la provincia también están pasando cosas muy rápidamente. Se está hablando, ayer ya tuvimos la primera sesión después del receso de la Cámara de Diputados con una serie de reconfiguraciones también ahí. Contanos un poco, explícanos desde alguien que viene del oficialismo este escenario que estamos viviendo. Bueno, yo creo que, en lo provincial le toca a Misiones, en lo nacional, y le toca a nuestro espacio político, en lo nacional le toca a la oposición volver a barajar y dar de nuevo, reconfigurar la política para generar una oferta que pueda ser empática y que pueda, lógicamente, estar competitiva para el año próximo. Yo creo que en eso nuestro espacio político, lógicamente, en el desgaste del tiempo de sus propias figuras políticas, donde me incluyo, lógicamente, fue generando a partir de esta última etapa diferencias en el abordaje de la política pública. Y digo esto porque también a uno lo toca de cerca en el Congreso Nacional. Veníamos de negociar cuestiones que hacen a leyes por cuestiones provinciales directas, como ser aportes del Tesoro para poder llevar adelante infraestructura, y bueno, ahora el gobernador plantea, y bueno, en eso yo le fui muy claro, me gustaría que comencemos a plantear leyes por leyes, o sea, si a la nación argentina le interesa esta ley, a Misiones le interesa esta. Entonces, dame esta ley y te acompaño en la que tenés, con lo mismo que ahora, sin importar los espacios políticos, ¿no? Porque hoy estamos acompañando a Unión por la Patria, por ejemplo, que antes era muy difícil acompañar un dictamen de la oposición. Bueno, hoy estamos acompañando en el dictamen para prorrogar la emergencia por discapacidad, ¿no? Ya tiene la firma mía y la firma de la diputada Ruiz, por ejemplo, para que podamos insistir en el temario de volver a poner y a prorrogar la emergencia por un año más. Bueno, eso antes era bastante difícil poder hacerlo, ¿no? Hoy en esta reconfiguración... ¿Por qué era difícil? Y era difícil porque, digamos que atendíamos a una cuestión directamente muy vertical en lo que hace al orden de las prioridades que teníamos como espacio, ¿no? Hoy es un poco más horizontal y mucho más debatido en cuanto a la necesidad que tiene el misionero mismo, ¿no? Como yo le digo, vamos a discutir un par de leyes más y en ese par de leyes que vamos a discutir, si quieren que lo acompañemos, bueno, y si el voto de los misioneros es determinante, vamos a tener que insistir fuertemente para la restitución de lo que hace al Instituto Nacional de la Yerba Mate, ¿no? A los atributos que tenía el INIM. Bueno, esas discusiones las vamos a ir dando de fondo y personalmente las voy a ir dando de fondo como lo di ahora, como di el debate de la ley de extranjerización, donde fui muy claro y taxativo con esto, y también trabajamos en el Senado de la Nación para que también no solamente se derogue el artículo de la extranjerización, sino también el artículo que hace a la ley de manejo del fuego, ¿no? Claramente, dijo Herrera Aguad, que antes no se podía firmar un dictamen junto con Unión por la Patria. Y hoy son menos verticalistas que antes. Estas definiciones son buenas para que las conozca la sociedad, no solo a través de la pregunta de nuestra colega, sino también que sea el mismo movimiento por lo que viene, que empieza a contar algunos de los motivos que determinaron que sean lo que viene. Porque si uno ve en una foto al gobernador Clos, 2 mandatos, al gobernador Herrera Aguad, ex gobernador, ¿no? Ambos, un mandato de vicegobernador, un mandato de gobernador. Al gobernador Pasalacqua, 2 mandatos de gobernador y 1 de vicegobernador.
Eso no es lo que viene, eso es lo que ya tuvo todo este tiempo. Entonces, son los mismos. ¿Qué pasaba? Antes estaba la figura superadora de Carlos Eduardo Rovira. Bueno, la sociedad necesita que se hable un poco más de ese tema. Y que dentro de esos cambios ya Herrera Aguad está al frente del bloque, cuando antes el presidente del bloque era Alberto Arruga. Nos vamos al Senado, porque en el Senado también hubo cambios. El senador Arce pasó a integrar el Movimiento por Misiones. Allí está junto con la senadora Rojas de Cut, que como fue la primero que se fue, era presidente del bloque. Vamos a escuchar esta última parte de Oscar Herrera Aguad y nos quedan un par de preguntas aún. En la provincia, el oficialismo, si uno tuviera que mapear, ¿cómo se conforma hoy el oficialismo y cómo es el vínculo o qué queda del vínculo con quien era el conductor del Frente Renovador, quien fue presidente de la Cámara de Diputados durante tantos años, Carlos Rovira, y que ayer lo estuvo, por ejemplo, en la sesión? ¿Cómo queda ese vínculo? No, yo creo que, a ver, yo tengo que hablarlo por mí, porque en el caso mío formé parte durante muchos años de este espacio político, como inclusive en un momento siendo vicepresidente del espacio, ¿no? Yo siempre abogo por el respeto a las personas y el respeto institucional. En esta cuestión al gobernador siempre lo he respetado, inclusive cuando fui legislador provincial y presidente de la Cámara, siempre el gobernador tenía sobre la mesa el tratamiento de las leyes que íbamos a hacer y nunca pudo ser sorprendido por una ley que él no conocía. Lo mismo pasa en el ámbito nacional. Ahí también siempre lo he tenido al tanto de todo lo que llevábamos adelante. Poco tiempo, ¿no? Porque yo asumí recién el 10 de diciembre, hace relativamente muy poco. Entiendo que en esto el liderazgo que ha tomado el gobernador es muy importante. Es muy importante porque es no solamente quien gobierna y validado por el voto de los misioneros, sino porque también ha tomado decisiones, y creo que esto uno lo avala, lo ayuda y lo acompaña, y debe ser así, ¿no? Debe ser así. Uh-huh. El mandato es el mandato de la gente y nosotros debemos acompañar y ayudar a quienes la gente los han elegido para poder gobernar, ¿no? ¿Y qué queda de Encuentro Misionero que se había presentado en su momento? De hecho, ayer veíamos también como una migración de legisladores al espacio más vinculado con Paz al Agua. ¿Y qué queda de Encuentro Misionero? Bueno, yo fui muy claro y en esto fui muy claro y muy sincero con la dirigencia de Encuentro Misionero, inclusive con el presidente, con el ingeniero Rovira, cuando dije tiene un serio problema que no nació bien, en el cual uno no se siente como parte de esto, o no siente que sea lo que uno busca. Y me parece que más allá de todo lo que se habla en el día de hoy, de ser desagradecido, de ser agradecido, en la política uno siempre debe ser sincero, ¿no? Y creo que hay etapas y tiempos que se cumplen, hay etapas y tiempos que uno gestiona desde un ámbito o desde el otro, y me parece también muy maduro en la política poder decir que no y poder decir quiero estar en otro lado, o poder decir hasta acá llegué. Entonces veo hoy que nos pasa algo muy parecido a lo que ocurre en el Congreso Nacional, que es romantizar muchas cosas. Es decir, ¿te acordás cuándo? No, vivimos en un mundo dinámico y en una sociedad que es altamente demandante, y ya no te demanda de la historia, ya no te demanda la historia, te demanda la actualidad y el futuro. Y si nosotros nos ponemos a mirar el pasado, y muy difícil vamos a poder construir un presente y un futuro que vaya con las exigencias que tiene hoy la población, ¿no? Evidentemente sí, hay que mirar el pasado y hay que mirar lo que se hizo mal en el pasado, porque se hicieron muchas cosas y muy buenas, indudablemente, pero también se hicieron otras cosas que llevaron a esta situación. Por eso es importante no hacer solamente un cambio de hoja, pasé de libro de acá para allá y no pasó nada, algo pasó. Y la sociedad necesita saberlo, porque ya operaciones hay de todos lados. Lamentablemente,
Algunos siguen todavía manejándose bajo las esferas de la comunicación roverista, otros rápidamente se han transformado en comunicadores pasa la cuesta, en el medio está el pueblo, y sobre ellos es sobre los que hay que trabajar y salir y caminar y hablar. Porque lo importante va a ser a nivel nacional cuáles van a ser las posturas. Concretamente, ya dijo Herrera Wad, yo no estoy cerca de las políticas de Milei, mientras el senador Carlos Arce dijo, nosotros vamos a apoyar la eliminación de las PASO. Y ayer, en Posadas, hubo una delegación de lo que se conoce con el nombre de peronismo federal, que están a favor de las PASO. Entonces, apoyándolo a Pasaracua, vinieron para hablar con él. ¿Qué pasa con las PASO? Puede ser título de otro programa. Terminamos con lo que tiene que ver con el bloque de la Tierra Colorada. Nos vamos a la tanda y después ya volvemos con toda la información. Nuevamente en el bloque internacional, Argentina involucrada. ¿Por qué? Porque vamos a hablar que la derecha mata. Segunda parte en este jueves 20 de agosto y se nos viene el plato fuerte de la noche. Igual los otros dos temas han sido temas muy pesados, muy fuertes. Hablar de la situación del suicidio, hablar de lo que está pasando políticamente en el oficialismo de Misiones no es un tema menor, pero la actualidad y la profundidad y la caja de Pandora que se abrió con este tema del que va a hablar Daniel Barrios en instantes, ya verán. Pero antes tenemos que agradecer como siempre a los amigos de Ediciones ICUS que nos dan la posibilidad de sortear un libro todos los meses. Este mes, Geopolítica de la Palabra, es el libro que hizo Luis Lázaro, Reflexiones sobre Comunicación, Identidad y Autonomía. El prólogo del libro es de Eduardo Aliberti. Tienen que mandar un mensaje a nuestro número que va a aparecer ahora allí abajo, 3755 52 45 55, porque estamos en Oberá, en la capital del monte. Desde acá estamos transmitiendo Agenda 3. Saludamos a todos los que nos ven y durante la semana nos mandan saludos a nosotros, así que saludamos a Liliana, saludamos a Moncho, saludamos a Pedro, saludamos a mucha gente que sabemos que nos está acompañando y también nos da ganas de seguir y de ir por más. Ahora vamos por el bloque internacional. La derecha mata. Un episodio de feminicidio que pasó el lunes destapó una olla del que creía que la tenía atada, ¿no? Un argentino en Bolivia, pero que estuvo por distintos lugares de Latinoamérica. Ese intento de femicidio destapó la trama de uno de los operadores más influyentes y alguien que hizo mucho para que Javier Gerardo Milei sea el presidente de la Argentina, para que en Honduras haya un presidente como el que tienen ahora, igual que en Bolivia, intento de golpe en Brasil, tiene prontuario, no antecedentes, Fernando Cerimedo. Y quien mejor nos va a hablar de él es Daniel Barrios, por eso hemos dado en titular esta noche, Bloque Internacional, La derecha mata. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches, saludos a vos y a toda la audiencia y como vos decís, un intento de asesinato abre un montón de puertas, pero que es totalmente increíble todo lo que está pasando alrededor de esto. El hecho, nosotros ya lo sabemos de memoria, todo el mundo lo sabe, intento de asesinato a una política investigadora, todavía no sabemos bien cómo definirla, la abogada Nadia Beller de Bolivia. Le dieron 3 balazos, uno de ellos falló, un cuarto falló.
hospitalizada, intento de homicidio, e inmediatamente en el hospital ella empieza a decir y a echarle la culpa a Fernando Cerimedo, este consultor estrella, como vos decías, de la derecha. Pero, ¿qué te parece si escuchamos a la víctima y después hablamos un poco de los detalles del caso y de quién es este caballero? Totalmente de acuerdo. Buen día, gracias por su preocupación. La verdad es que estoy bastante dolorida, muy conmocionada. No pude dormir prácticamente nada, cierro los ojos y es una pesadilla tras otra. Realmente no sé cómo voy a seguir de aquí en más. Sí, afortunadamente los impactos no me dieron en órganos vitales. Tengo el brazo derecho destrozado, el hueso, pese a que me lo han reconstruido, está bastante astillado. Otros disparos por la clavícula. No entiendo muy bien la situación médica del daño, pero entiendo de que no hay ningún disparo que haya comprometido mi vida, por eso es que estuve consciente en todo momento. Pero me citan una vez, me dejan plantada, me citan una segunda vez, me dejan plantada, una tercera vez quieren llevarme a otro lugar, me dicen de que no están seguros. En esa tercera vez Fernando me dice, por último me manda tu ubicación en GPS, o sea, él siempre apoyó que yo vaya allí, me dijo, ayúdame a conseguir algo sólido contra Evo. Y la última vez le digo, ay, no sé, me da cosa, y él me dice que no iba a pasar nada porque no tiene lógica que intenten hacer algo en un hotel con cámaras ante la vista de la gente. Entonces él apoyó que yo vaya y me mintió de que me mandó con escoltas. Y como se puede ver ahora en las imágenes, en las noticias, veo que hasta se les fregó la moto y nadie los estaba persiguiendo, o sea que no habían los tales escoltas. Estoy plenamente segura de que él tiene que ver, porque el primer día que me citan, ellos me justifican de que no se presentaron porque vieron a los dos guardias que mandó Fernando y uno de ellos hubiera sido identificado por su hijo. Luego me dice que al otro día le preguntan sobre quién, qué hacían en el hotel Fernando a su policía y su policía le dice que estaba acompañando a unos colegas. Entonces, con ese pretexto me vuelven a citar, me dice, va a disculpar la desconfianza. Entonces, Fernando, supuestamente su policía de Fernando tuvo contacto con el hijo del sicario. Obviamente que Fernando no esperaba que yo viva para contar estas cosas y esperaba que en mi celular que se llevaron y en la cartera esté toda esta información y nunca salga a la luz. Y Fernando, en vez de venir acá a verme tras que sucede esto, lo que hace es conseguir un vuelo hacia Buenos Aires e intentar fugarse con una mochila de dinero. Yo pedí ampliar mi declaración y eso fue antes de que yo entre a cirugía. Estaba sumamente adolorida, me habían estabilizado y entre lo que esperaban al anestesista entraron las fiscales a hablar conmigo. Como yo exigía de poder hablar con el fiscal y no se me permitía, fue que yo pedí hacer la declaración porque si es que me han querido silenciar, en cualquier momento van a venir para que yo no diga todo esto y se lo digo a la prensa, ya que me estaban negando el acceso a los fiscales. Pienso entregar absolutamente todo si es que antes no acaban con mi vida y si no hay personas que yo sé que he dejado instruido de que van a hacer llegar esto. Me quedó sonando en la cabeza que Cerimedo le dijo conseguime algo contra Evo. ¿Cómo sería eso, Daniel? A eso vamos a avanzar ahora enseguida y realmente están buscándole desde hace bastante tiempo algo con que acusar a Evo Morales de o corrupción o mal manejo de fondos del Estado o lo que sea. No encuentran nada contra Evo porque él tenía un gobierno muy comprometido con el pueblo y realmente no creo que haya
hecho absolutamente nada, y digamos que la discusión entre Nadia Beller y Fernando Cerimedo viene desde hace un par de semanas, en donde ella lo acusó a Cerimedo de no prestarle atención a su embarazo, que estaba cursando de un hijo de Cerimedo y de Beller, y que él se haya ido a los Estados Unidos a coordinar, escucha bien, a coordinar los helicópteros que iban a ir a capturar a Evo Morales. O sea que imagínense cómo está esto. No sabemos si es cierto, si es fanfarronería o lo que sea. Sí sabemos que Beller denunció negocios turbios de Fernando Cerimedo, abusándose de la estructura de poder, dándole a él una importancia estelar en el gobierno de Rodrigo Paz, en este momento el presidente de Bolivia, al cual asesoró el año pasado en la campaña, que ya tiene más o menos unos 10 meses en el poder, donde Cerimedo digita aparentemente todo y donde se lo acusaba en los últimos días de contrabando de oro, 189 kilos de oro de máxima pureza capturado en el aeropuerto con destino a Dubái, y sobornos a diputados para la aprobación de leyes, entre ellas las que tienen que ver con las privatizaciones. Algo, no sé si te suena, parecido en todos los países de América Latina. A raíz de estas declaraciones se allanó el departamento que ocupaba en La Paz, Fernando Cerimedo, y se encontró entre dinero boliviano y dólares aproximadamente $1 millón en efectivo. Con lo cual quiere decir que algún manejo extraño, por lo menos sospechoso, había. Y tiene mucho que ver con esta persecución, todo este entramado, este abuso de la estructura de poder que denuncia Beller, la persecución a Evo Morales. Escuchemos lo que decía el expresidente de Bolivia, Evo Morales, sobre Fernando Cerimedo. Durante la campaña se comentaba que habían consultoras, empresas que hacían campaña para Rodrigo Paz. No hice seguimiento tampoco de mucha importancia, pero pasado ya teníamos, como se comentaba, que Milei había mandado un tal Fernando Cerimedo. ¿Por qué? Porque hablaban de la privatización, ¿no? Y me ha sorprendido, empecé a seguir ese seguimiento, pero después, ya durante el conflicto, me ha sorprendido, ¿no? Algunas declaraciones en su Twitter de Fernando Cerimedo, por ejemplo, 9 de junio, ¿qué dijo? Tic-tac, pedófilo, narco, terrorista. Está en su Twitter de Fernando Cerimedo. ¿Qué es tic-tac? Segundo, el 14 de mayo de este año, a fuerza de plata del narco, movilización de voz, narco pedófilo, tic-tac. Entonces ya pueden imaginarse, ¿no? Acá es defender los recursos naturales, evitar la privatización de los servicios básicos de salud y educación. Pero una fecha, 17 de mayo, que dijo en su Twitter, Fernando Cerimedo, privatizar o cerrar lleva meses según la legislación boliviana. Deberían saberlo, entre comillas, como entre paréntesis, perdón, y ya se inició igual. La Constitución Política del Estado, ya Paz propuso modificarla. También no toma tiempo y acuerdos. Y a la izquierda la venimos corriendo desde la campaña. ¿Y si no habrá sido todo esto preparado por Cerimedo como para realmente matarla y que después le tiren ese fardo a Evo Morales? Y también podría ser, vos, lo que decíamos recién, ha abierto un montón de puertas, veremos qué es lo que sucede. Cerimedo ya viene con una historia, vos lo comentabas. Antes de su historia política, en 2016, había sido condenado por estafa en Mar del Plata, donde él era taxista, vendió 2 veces un mismo departamento. La mala suerte hizo que una de estas familias perjudicadas haya sido la de nuestro colega Rodrigo Lucich, que lo cuenta con detalle y dice que de este tipo de gente está conformada la Libertad Avanza, lo cual no le quito razón.
La señora Beller desde su cama de hospital también denunció que la ex esposa de Cerimedo, Natalia Basil, es agente de la CIA y que fue ella la que filtró los audios de la malversación en Andis de los fondos para discapacitados, con la cual está investigando la justicia al gobierno de Milei. Claramente hay un plan maestro atrás de esto y más de una vez lo hemos comentado, Daniel. En este caso hubo un capítulo que vos hiciste sobre el Honduras Gate hace algunos programas atrás, pero siempre mencionás a un personaje que se llama Steve Bannon. ¿Qué sería Steve Bannon para todos estos operadores que tiene en distintos lugares de territorio? Pero Bannon es el que maneja la grande, digamos. Exactamente, vos sabés que yo diría que Trump es el líder político de todos estos nuevos líderes emergentes de la derecha latinoamericana y también mundial, porque él dirigía un poco lo que era Orbán en Hungría y el Vox en España. Y Bannon es el ideólogo, el que está atrás de la noticia, el que dice que hay que empiojar todo, que hay que mentir, que hay que, y cito las palabras textuales de él, algo que decía hace unos días acá Beto Quevedo, un sociólogo que lo está estudiando, y decía que básicamente la instrucción a todos estos cerimedos que hay en varios países es que hay que llenar de mierda la zona, el área, todo. Hay que empiojar todo para que nadie entienda nada y sobre todo exacerbar un sentimiento de la gente, el odio. Hay que odiar a la política, hay que odiar a los políticos y en este río revuelto ganan estos pescadores que no solo vienen a hacer política, sino que, como estamos viendo, vienen a hacer negocios detrás de la política. Detrás de cada una de las medidas, hay al menos un negocio. Te interrumpí, perdón. Terminá y te digo. No, básicamente resaltar la idea. Detrás de cada una de las medidas hay al menos un negocio. Ellos se escudan en la batalla cultural y los medios. Y la Derecha Diario, por ejemplo, es un medio que en la Argentina ha sido de alguna forma promovido en distintos lugares. ¿Sabes cuál fue la primera ciudad a donde desembarcó el 12 de diciembre del año 2024 la Derecha Diario? La ciudad de Posadas. Posadas. Después se fue a Tucumán y después en Córdoba. Allí hubo un desembarco, allí hubo presentación de estos referentes intelectuales. Y eso acá en nuestra provincia lo cubrió el canal público y el resto de los medios de Posadas. Medio como que les han hecho bastantes favores también y los han tratado muy bien a estos muchachos con esta supuesta discusión ideológica y que la derecha necesita también ser escuchada, pero la derecha lo que está haciendo es negocios a dos manos. Exactamente, y veo que le han hecho mucho caso a esta doctrina iniciada en septiembre de 2022 de la OTAN, que dice a sus militares, recordemos que la OTAN también está en Estados Unidos, por eso lo recibe Steve Bannon, obviamente, que hoy el campo de batalla, esta guerra de sexta generación, esta guerra cognitiva, está en la mente de la gente y hay que utilizar todos los medios posibles para conquistar ese campo de batalla. Redes sociales, prensa tradicional o el método que sea. Recordemos. Bueno, y para ir redondeando, hay ya expresiones de parte de los abogados defensores de Cerimedo que está detenido y que hay una situación en donde primero se planteó que se iba a tener como un secreto de la causa, después no, aparece el vicepresidente de Bolivia. Cerrame el estado actual de las cosas, Daniel. La investigación avanza, 180 días de prisión preventiva va a pedir el fiscal. La defensa de Cerimedo está tratando de hacer todo lo posible para que uno tenga prisión domiciliaria, algo que aparentemente este tribunal no le concedería. Aparentemente digo, porque hoy puede pasar absolutamente cualquier cosa. Y supongo que que el gobierno debe no escatimar esfuerzos para que la señora Nadia Beller no sufra ninguna tentativa extraña, algo que ya aparentemente pasó con un pseudo policía que quiso ingresar a su habitación del sanatorio, para que nada le pase. Y como te decía, abrió muchas puertas y te cierro con esto.
en varias leyes con las que estaba trabajando Cerimedo, una de ellas con el bloque Unidad, un bloque de derecha, en donde pide la esterilización selectiva a las personas en situación de calle o que tengan problemas de adicciones, para que no procreen hijos y generen un problema a terceros o al Estado. Así que, bueno, vemos cuál es el pensamiento actual de la derecha. Parecía la solución final que planteaba Adolfo, el austríaco, allá por 1939, 40, 41 hasta 45. Algo parecido a eso, pero realmente inconcebible en pleno siglo XXI. Así es. Daniel, muchas gracias como todos los jueves. En 7 días un nuevo tema y vas a ver cómo solitos se van a ir hilvanando todos estos temas, ¿eh? Honduras Gate hace un tiempo, ahora este tema de la conexión Cerimedo, todo tiene que ver con todo. Seguramente, y tenemos entre este programa y el próximo una nueva manifestación a la casa de Peter Thiel que va a partir de la Facultad de Derecho acá en Recoleta, en Buenos Aires, y veremos si podemos ver de qué se trata todo esto. Nueva protesta contra Peter Thiel de la gente que le está haciendo un poco la vida imposible al dueño de Palantir. Todos somos Gandalf. Exactamente. Un abrazo grande. Hasta luego. Daniel Barrios, nuestro productor periodístico, pero nuestro analista internacional, y toda esta información de ultimísimo momento. Nos vamos al cierre y ya estamos por terminar esta edición de este jueves 20 de agosto. Agenda 3, Emisiones 4. Llegamos al final del programa, llegamos a las conclusiones y empezando por el bloque nacional, mirar donde duele. Durante muchos años el debate público en nuestro país lo ordenó el tránsito. Cinturones, alcoholemia, radares, campañas. Hoy hay un problema que es más grande que eso y es más silencioso. En el año 2025 murieron por suicidio más personas que por accidentes de tránsito y homicidios dudosos. 5.209 personas. La cifra más alta desde que hay registro. Este fenómeno no empieza y termina en un consultorio, lo dicen los propios especialistas. Es un problema sanitario, es un problema social también. Porque la situación económica desesperante de muchas personas está llevando a decisiones que antes no estaban en la agenda de los trabajadores o de muchas personas. El aislamiento que dejó la pandemia todavía no está resuelto. La situación de los jóvenes que no encuentran un destino y que no hay oportunidades. En este bloque no buscamos nosotros un dato macabro, un detalle morboso, nada que ver. Lo que buscamos fue nombrar un problema que la agenda pública viene esquivando. Y hay un dato útil. Hay líneas para llamar, hay gente con quien consultar 24 horas hoy mismo. Hay que buscarlo y tenemos que mostrarlo nosotros, los comunicadores. Mirar donde duele no es una decisión cómoda, pero mirar para otro lado, a esta altura, ya no es una opción neutral. Cuando hablamos de los patitos en fila, tenemos que repasar qué es lo que está y sigue pasando, porque en este momento todavía está sesionando la Cámara de Representantes y se siguen dando movimientos en la política, no solo en el oficialismo, también en la oposición. Y todo esto configura lo que va a ser el escenario del 2027, pero entre medio de todo eso está el pueblo misionero. Entonces, más mirar hacia el pueblo misionero, menos preocuparse por las campañas, tal vez sería un mensaje más que interesante, sobre todo a la hora de decir que hay algo nuevo que viene y que, de nuevo, está mostrando realmente muy poco. Algo muestra. Insubordinación. Se insubordinaron al jefe político histórico de la renovación. Falta el segundo paso. ¿A dónde va a llevar
esa insubordinación. Y recién estábamos hablando acerca de la derecha que mata. Una década pasó Cerimedo vendiéndose como la estratega que sabía manejar información. Tan es así que tiene un montón de perfiles falsos en las redes y es muy difícil ubicar hasta la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y muchas otras cosas más de él. Ha falseado hasta sus títulos académicos y otros temas. Este operador que trabajó desde Milei, Bolsonaro, el actual presidente de Bolivia, el actual presidente de Honduras y tantos otros, hoy, soberbio de poder, quiso matar a quien era su mujer y estaba embarazada. Por todas las investigaciones que tiene, esta es la más grave, la de femicidio. Veremos cómo sigue en los próximos días, porque esto seguramente va a traer cola en la Argentina y sobre todo con la causa Andis, la causa de los discapacitados. Acá terminamos por hoy. Gracias por estar del otro lado. Mándenos mensajes 3755 52 45 55. Cuéntenos cosas, díganos qué les parece. Estamos abiertos a la crítica, por supuesto, y nuestro equipo comparte el saludo. En la dirección periodística, Daniel Barrios, la productora ejecutiva, Mara Sepúlveda, el director y editor, Bernardo Torres, y quien les habla, Marcelo Teles, todos integrantes de la cooperativa El Trillo. Los saludamos hasta la semana que viene. Dentro de 7 días, con más Agenda 3, volvemos por Misiones 4, el canal líder de la provincia. Que tengan un buen fin de semana y a seguir resistiendo.